Bienvenidos a este nuevo episodio de Mente a Mani. Hoy tenemos un tema muy interesante que queremos compartirles sobre el tema de la salud mental y cómo se ha convertido en una carga para nosotros. Para eso tenemos de invitada a la psicóloga Stephanie Vilches. Entonces, bueno, vamos a compartir con ella sobre este tema. Stephanie, bienvenida. Así que me gustaría antes de comenzar tal vez que te pudieras presentar y contaras un poquito qué haces, de qué se trata tu día a día. Hola Nati, ¿cómo estás? Y hola a todos. Bueno, yo soy de profesión psicóloga, pero me gusta pensar que trasciendo la psicología, me gusta mucho pensar en el ser humano más allá de las etiquetas, que es justamente el tema de hoy. Y me gusta también pensar, y me ha costado mucho desarraigarme justamente de esa etiqueta de psicóloga. Eh, Mi propuesta de trabajo se llama Equilíbrate y justamente lo que busca es el equilibrio de lo que somos, el equilibrio entre el bien y el mal, el equilibrio entre lo correcto y lo incorrecto y todas esas etiquetas que nos ponemos que luego empiezan a causar ciertos pesos. La filosofía de Equilíbrate inicia desde muy temprana edad en la que yo empiezo a cuestionar un montón de cosas, dinámicas familiares, empiezo a cuestionar el sistema educativo, el sistema espiritual, y poco a poco, bueno, conforme voy creciendo, me hago psicóloga, también cuestiono la psicología, y empiezo a trabajar el tema de maternidad por mis hijos, heridas de infancia, y en eso me he ido especializando en los últimos 10 años, pero tengo más tiempo de ser psicóloga. Y tuve un breve tiempo en hotelería, como 5 años, que me ayudó también a darme cuenta un poco del mundo corporativo. Súper. Demasiada trayectoria, diría yo. Ha sido muy divertido. Bueno, y tuve también un tiempo de afectividad y sexualidad con doña Margarita Murillo, que es una sexóloga muy famosa en Costa Rica, y también ahí fue donde empecé a los 18 años a trabajar con ella. Wow, muy a temprana edad, digamos. Sí, ya tengo 40, entonces no saquemos las cuentas. No, no hablemos de números. Que son 22 años. Bueno, con tanta experiencia, digamos, o trayectoria en este tema de la psicología y la salud mental, ¿cómo es que esto llegó como a convertirse en una carga? Algo tan bonito como ver la psicología como el autocuidado, como los procesos de sanación, todo lo que mencionaste, pero pareciera que se convirtió en una tarea más en nuestra lista de cosas por hacer, se convirtió como en una carga, como ahora tengo que cuidar de mi salud mental, aparte de todas las cosas que tengo que hacer. ¿Qué crees que es lo que sucede? ¿Por qué se da esto? Fíjate que nosotros somos una generación que tenemos la información a mano, ¿verdad? Pero te voy a contar una historia. Cuando los estudiantes de psicología empezamos a estudiar psicología, nos leemos el manual de trastornos mentales, que se llama DSM-4 en el tiempo que yo estudié y ahora se llama DSM-5. Eh, el, los psiquiatras tienen uno que se llama el CIE-10, ya deben andar por quién sabe cuál, CIE-20. Este, y resulta ser que cuando uno empieza a estudiar el manual de trastornos mentales, estoy hablando de un estudiante de ponerle 20 años y empieza a leer, empieza a identificarse con absolutamente todos los trastornos y empieza a identificar también a sus seres queridos en estos trastornos y empieza a identificar al sacerdote de la iglesia en estos trastornos y al psicólogo que lo atiende en estos trastornos y empieza realmente como que esta información nos empieza como a cruzar los cables y es cuando los profesores le dicen a uno, bueno, empiece terapia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que antes esa información era exclusiva de los psicólogos. Ahora nos metemos a redes sociales, nos metemos a TikTok, a Instagram, eh, a Google y entonces encontramos toda la información, pero no tenemos el sostén, no tenemos la guía y entonces empezamos a etiquetarnos con
cosa podemos inventar. Y aparte los psicólogos hemos hecho un excelente trabajo en ponerle nombre absolutamente a todo. Entonces, en ese ponerle nombre, evidentemente yo me engancho a una etiqueta, me engancho a una identificación y eso me forma una identidad, me forma un ego, el cual yo abrazo y digo, yo ahora me siento pertenecido a los ansiosos, ahora me siento pertenecido a los depresivos, ahora me siento pertenecido a los bipolares y se van poniendo como de moda. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba los bipolares eran como la moda, ahora es mucho los narcisistas, la mamá narcisista, el esposo narcisista, ¿qué hacer con un narcisista? Y entonces cuando leemos decimos, sí, claro, pero sí es importante saber que para un diagnóstico nosotros tenemos que medir en el tiempo, tenemos que ver que la sintomatología realmente cumpla todos los criterios y hay muchos trastornos que se parecen entre sí. Y aparte hay otras personalidades que se parecen a trastornos. Entonces, es muy frustrante, voy a decir la palabra, iba a decir divertido, pero mejor frustrante, para el profesional de la salud, porque la gente llega ya con su diagnóstico tiktokero. Y entonces yo ya vi que es que mi esposo es narcisista y yo tengo apego inseguro. Y entonces empiezan a mezclar teorías, formas, colores, y entonces todos llegan ya con sus diagnósticos. Y para el profesional de la salud, por lo menos desde donde yo trabajo, que mi idea es ver a la persona más allá de un diagnóstico, entonces es bastante frustrante porque la gente dice, pero dígame qué es, pero yo necesito que me diga así en este momento. Y lo que estamos buscando es identificarnos, es este sentido de pertenencia que estamos buscando siempre, porque buscamos manada, buscamos tribu. Ok. Ahora que mencionas eso de sentido de pertenencia, cuando yo estaba en la universidad nos enseñaron esto de la pirámide de Maslow, donde cada escalón es las necesidades del ser humano. Entonces, creo que es en el segundo o tercer escalón está eso, la necesidad de pertenencia. O sea, que como seres humanos siempre estamos buscando eso. Pero qué tan positivo es buscar ese sentido de pertenencia en este tipo de diagnósticos o en este tipo de situaciones en las que, bueno, me voy a identificar con los ansiosos o con los depresivos, como mencionas. ¿Qué tan positivo es eso? A ver, cuando nosotros nacemos, cuando el niño nace, el niño viene de estar en una pertenencia absoluta en la panza. Entonces, si ustedes se imaginan uno en la panza, pues no tiene frío, no tiene hambre, no tiene calor, se siente súper contento, ahí feliz, no se identifica con nada, estoy aquí nadando en líquido amniótico, amigo, muy feliz. En el momento en el que el niño nace, el niño va a buscar los primeros vínculos para buscar esa pertenencia. Y entonces aquí es donde preguntamos, bueno, entonces, ¿cuál sería el primer vínculo? Cuando yo pregunto eso, la gente me dice, el doctor, el papá, la mamá, ¿verdad? Y el papá y la mamá serían el vínculo número 2. El papá, la mamá, la familia, los que llegan a visitar a la mamá, todas estas amigas, las tías, todo esto me alimenta el vínculo número 2. El vínculo número 3 se va a alimentar como por ahí de los 13 años, cuando ya el vínculo con mamá, con papá y con familia ya no me es suficiente y entonces ya ellos dejan de ser importantes para mí de alguna manera y empiezo a buscar pertenencia en mi pareja y en mis amigos. Pero entonces, ¿qué pasó con el vínculo número 1? El vínculo número 1 somos nosotros mismos y es el vínculo que menos alimentamos. Justamente la propuesta de salud mental es reconectar con nosotros sin ningún título, sin ningún diagnóstico. Es conectar con quien yo soy más allá de lo que creo ser. Y esto lo vemos en niños muy pequeños. Los niños muy pequeños se saben abundantes, se saben merecedores, por eso nos caen gordos, porque ellos llegan a la vida diciendo, aquí estoy, véanme. Y empezamos a formarlos para vivir en sociedad
y entonces empezamos a olvidar quiénes somos. Pero el vínculo número uno somos nosotros. Y justamente lo primero que hacemos como seres humanos es llorar. Y ese llanto es el llamado a necesito que vengan por mí. O sea, vengan y me ven. Y ese es el llanto, es la llamada del niño de la manera más primitiva de decir, por favor, vengan y me cuidan, ¿verdad? Entonces, justamente en el tema de reconexión es donde tenemos que trabajar, porque si no yo me voy a ir fuera de mí a buscar esa pertenencia que decís y que dice Maslow, ¿verdad? Y que dice un montón de teorías acerca de cómo funcionamos como seres humanos, porque entonces yo quiero pertenecer a algo, pero porque siento que no pertenezco a mí mismo, entonces Ujú. siento que tengo que pertenecer a algo. Y cuando trabajé en ese hotel, yo siempre los vacilaba porque no importa cuál era la capacitación que yo diera, se agrupaban según el uniforme. Entonces, todos llegaban al salón, eran salones grandes, hoteleros, y no importa cómo fueran llegando, como que iban, y estos son los del uniforme mío, y se agrupaban en puñitos de departamentos. Eso lo hacemos para sentirnos seguros, porque nos identificamos. Y está bien identificarse, pero sabiendo, teniendo la conciencia de que yo soy mucho más que eso. Eso es lo que nos cuesta, conectar con nuestro verdadero ser. Entonces, tal vez podría decir que la razón por la que todo este tema de salud mental se volvió como una carga es porque lo que estamos es tratando como de encajar, de pertenecer, de meternos en alguna tribu, en algún grupo, y no necesariamente conectando con nosotros. Entonces, podría ser esa la razón por la que se convierte como en un trabajo, en una tarea más, porque no es algo que disfrute, sino es que tengo que encajar aquí, porque la sociedad dice que tengo que encajar en algo, y no necesariamente porque quiero una conexión conmigo. Sí, totalmente, Nati, porque el tema es que a nosotros se nos olvida quiénes somos por el temor de no encajar. Entonces, en esa búsqueda, muchos nos perdemos. Y si vos ves muchísimos cursos de salud mental, muchísimas terapias de salud mental, muchísimas, bueno, hasta chamanes vienen a curarte, ¿verdad? Es como quíteme esto que tengo, como si nosotros tuviéramos algo malo. Entonces, desde ahí viene malo el concepto, porque la gente dice, ¿y cómo me curo? Ujú. Las mamás que vienen a consulta conmigo es cómo curo mi maternidad, cómo sano mi niña interior. Pero es que uno no tiene que sanar la niña interior. La niña interior ya creció y ya se graduó, ya ni existe. Y entonces estamos buscando sanar historias, curar como si estuviéramos enfermos. Y no es que estamos enfermos, es que tenemos una historia particular, hemos vivido cosas que no hemos integrado y lo que realmente se busca es como poder reinterpretar la historia, poder contarnos nuestra vida desde un lugar mucho más sano, resignificarlo y poder movernos de la conversación de dolor. En tanto yo esté en la conversación de dolor, me voy a quedar ahí, me voy a quedar alimentando este personaje egoico que muchas veces es el salvador de la familia, la víctima del sistema. A mí siempre me pasa esto, a mí nunca me invitan, a mí siempre me dejan en visto. Todas estas identidades que son como cuentos que nos pasan y nos pasan una y otra vez, y es porque tenemos que reinterpretar la historia, no desde la mirada de un niño, sino desde un adulto que se da cuenta que sí, efectivamente me pasaron estas cosas, pero yo ahora las reinterpreto y decido cómo vivir ahora. La salud mental es una decisión y por eso la filosofía de Equilíbrate se basa en las decisiones. Una persona que tiene una filosofía muy parecida a la de Equilíbrate es Odín Dupeirón, un comediante mexicano. Y él habla de cómo él ha recalibrado su vida según los obstáculos que le vayan sucediendo.
y cómo para él no hay ni correctos ni incorrectos, sino hay un camino en el medio. Justamente esa es la filosofía, no, no es que tengo que curarme, no es que es bueno si hago esto o es malo si hago esto, es simplemente yo decido hacer esto y bueno o malo, yo voy a asumir las consecuencias como el adulto que supuestamente somos. Ok. Sí, me gusta mucho eso porque, a ver, en Amani usamos esta frase de tu mejor versión, pero yo siempre le agrego, tu mejor versión es en la que puedes ser tú mismo, porque precisamente es esa conexión, es buscar realmente quién eres. Pero esa frase también es muy cliché y se ha usado mucho y entonces pareciera que más bien esa búsqueda de ser tu mejor versión es tratar de ser alguien que no eres, tratar de ser tu mejor versión, una persona mejor de, no sé, de algo que espera la sociedad, de algo que espera tu pareja o lo que espera tu familia, pero no es realmente ser tú mismo. Entonces, no sé hasta qué punto esa frase que, aunque nosotros la hemos usado, digamos, no sé qué tan buena sea o cómo la estaremos interpretando, que más bien parece que intentar ser tu mejor versión es intentar ser algo que no eres o encajar en algo que no eres, que realmente buscar esa conexión contigo mismo. Sí, es que, a ver, yo honro muchísimo a las personas que están buscando ser una mejor versión, pero el tema es como la dirección a la que agarramos, digamos. Si yo me voy hacia un lugar de tengo que ser diferente para ser mejor, eh, ese camino no me va a hacer feliz porque no tengo que ser diferente. Pero si yo más bien me devuelvo y digo, ok, ¿quién soy yo que se me había olvidado lo maravilloso que era? Si uno ve a los niños de preescolar no ven que tengan que ser mejor. Los niños de preescolar no los visitan pensamientos de yo debería ser como Eduardito o como Felipito o como Salomé. Yo solamente soy. Pero en esta búsqueda de encajar, de egos, entonces tengo que ser una persona exitosa, tengo que ser una persona que se ve bien, tengo que ser una persona joven, tengo que ser una persona peinada, maquillada, tengo que ser una persona que actúa siempre bajo los estándares de la sociedad en la que yo viva. Entonces, todos estos mandatos exitosos me alejan de mi verdadera versión. Yo pienso que si yo busco mi mejor versión, es la que yo ya era, la que se me había olvidado. Entonces, la frase, eh, sí sé de dónde viene desde un lugar de quiero sentirme bien conmigo, pero yo sí le pondría el tema de qué dirección voy a tomar. Si voy a tomar la dirección de, bueno, ahora para ser una mejor versión, ahora va a ser la versión de Stephanie que hace ejercicio, Stephanie que toma agua, Stephanie que va con el esposo vestidos todos bonitos, Stephanie que esas son puras versiones egoicas de mí. Pero si yo me voy a cuál es mi esencia, y esa esencia la pongo como esposa, esa esencia la pongo en el gimnasio, esa esencia la pongo como psicóloga, esa esencia la pongo como mamá, entonces ahí estaría viviendo mi mejor versión. Mi mejor versión es lo que yo ya era y se me olvidó. Entonces, para recalibrar, digamos, la frase, yo diría que es, recuérdelo, usted ya lo es, solo que empezó a hacer tantos personajes que se le olvidó lo maravilloso que era. Por eso es que no es curar. Y entonces aquí muchas personas, no sé si esa es la siguiente pregunta, Nati, pero muchas personas lo que dirían es, bueno, y entonces si yo tengo un trastorno, si yo veríficamente, dijo Cantinflas, tengo un trastorno, bueno, si yo tengo un trastorno, soy una persona que tiene un trastorno y esa versión mía tiene un trastorno y está perfecto. Me hago cargo de ese trastorno, me tomo los medicamentos que me tengo que tomar para ese trastorno y es como decirle a un diabético, mira, vos por ser diabético no sos una buena versión de vos, haceme el favor y te arreglas esa glucosa y vemos cómo hacemos, porque si no estás fregadito.
estás un poco complicadito y no estamos chuecos, no estamos mal, simplemente es si yo tengo algún tipo de patología o si mi personalidad es diferente o tengo un cerebro neurodiverso, simplemente es, bueno, tengo un cerebro neurodiverso, pero eso no me hace ser yo. Entonces, el concepto de ser a nosotros nos cuesta mucho. Este concepto expansivo de lo que soy, ¿verdad? Sin etiquetas, sin trastornos, que somos mucho más y eso es lo que nos cuesta, y eso es lo que nos cuesta y a la vez buscamos, porque es como, vieras que yo siempre he visto que yo soy diferente en mi familia, entonces ahora ya descubrí por qué, y es porque estoy dentro del espectro autista, entonces ya me vi que soy diferente y entonces ya entendí todo, ya esto explica por qué yo soy así, y no, esto explica mi cerebro cómo está conectado, pero eso no es lo que yo soy. A mí me encantan las historias de personas que rompen esquemas teniendo cualquier patología. Hay un cantante que me encanta, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene Tourette y que fue muy famoso hace poco porque tuvo un ataque en un concierto y la gente coreaba mientras él tenía ataque de Tourette. Y es cantante, es famoso, es feliz. Luego está Ed Sheeran, que era tartamudo y aprendió a manejar su tartamudez con canto y es famosísimo y le va muy bien. Y así infinidad de personas que rompen el esquema de, es que vieras que tengo algo, entonces por eso es que yo soy así. No, no, yo soy así porque así soy. Y aparte tengo esto y esto y esto, pero la salud mental se vuelve pesada cuando yo busco explicar mi ser. Mi ser está perfecto. Y el ejemplo que siempre pongo es una vaca no se preocupa si es blanca o es negra o es pintada, si solo es vaca. Y se encuentra con otra vaca y le dice, mu, no pasa nada. Nosotros somos un montón de seres humanos en esta experiencia humana, viviéndola como venimos. Y por angas o mangas, los psicólogos, los psiquiatras, los doctores le hemos puesto nombres a todo, pero esta necesidad de nombre nos aleja de justamente nuestra versión más pura, la esencia. Sí, es que, porque digamos, tal vez yo también he querido corregir esto en Amani al usar esa frase, y es que pareciera que intentar ser tu mejor versión es como hay algo malo en mí y por eso tengo que ser mejor. Aunque yo entiendo que siempre hay como un anhelo de ser una mejor persona, digamos, y que está bien, pero pareciera que se vuelve carga precisamente porque pareciera que hay algo malo en nosotros y tenemos que ser mejores, según los ojos de no sé quién, porque supongo que de la sociedad o de otros, porque a veces no son ni siquiera nuestros propios ojos. Estamos intentando ser una mejor versión. ¿Para quién? Para lo que otros esperan, no sé, entonces pareciera que realmente tuviéramos algo malo, no sé, esa es como la sensación que me da de por qué esto se vuelve carga, porque intentar, es seguir buscando encajar, es lo que me parece. Sí, y es esto como quítemelo, como, no, la verdad es que a mí vieras que esto del ejercicio no se me da, no soy deportista realmente, pero voy al gimnasio y hago lo que toca hacer, pero a mí me hace mucha gracia porque yo veo a la gente que va al gimnasio y lo pone en redes sociales y es como, tengo que ir al gimnasio, pero tengo que ir feliz y tengo que ir súper bonito vestido y véanme cómo hago y yo voy al gimnasio, es un desastre. Y la lucho y bufo y va, esto es una desgracia, ¿verdad? Porque no está en mi esencia. No es confundir la versión que soy con conformismo y con mediocridad. Yo puedo decir, mira, eso no está en mí, pero voy a generar el hábito. Eh,
A mí me gusta más comerme unos chicharrones que una ensalada César, pero entiendo que al tener colesterol me va mejor con la ensaladita César y le quito el al aderezo ranch porque ya me salió muy alto el colesterol, ¿verdad? No, no es sentarme en la galleta, tampoco decir, ay, es que así soy y ya de aquí no cambio. Ujú. Es poder verme con amor y con compasión y cuidarme. La mejor versión no es como, por eso es un equilibrio, no es como, bueno, me tiro a pista y hago, le doy rienda suelta a mis deseos y a todo lo que yo quisiera. No, no, es, me veo, entiendo que esto está en mí, pienso en el ejercicio, pero también la gente que no tiene el hábito de estudio, la gente que no tiene el hábito de la lectura, este, por ejemplo, yo hablo con vos, Nati, 3 libros te lees, 3 libros te lees por semana y yo tal vez voy por la página número 15 del primero, ¿verdad? Entonces, no es que esté mal ni bien, es, ok, si yo quiero generar un hábito, yo genero este hábito y sé que no se me da natural. Hay cosas que se notan naturales, pero hay otras cosas que tenemos que trabajarlas y eso es lo que se trabaja en terapia. Eso es lo que se trabaja en salud mental. Es como, tengo este trastorno y no lo quiero tener. Bueno, entonces trabajemos la aceptación, trabajemos el tomarse el medicamento, que siempre es una lucha, y trabajemos la desmitificación de ese trastorno, pero yo seguiré teniendo el trastorno y mi mejor versión es con el trastorno. Y no tengo que cambiar nada, pero también no quiero que se confunda con mediocridad, con conformismo, con, es que yo soy así nací, aquí voy a engordar y engordar y engordar porque yo el gimnasio y eso no se me da y la dieta menos, a mí que no me dieron de dieta, no, es como, tengo la información, sé que a los 40 le cambia uno el metabolismo, ya le habían cambiado a los 25 y a los 35 y ahora a los 40 y entonces hay que cambiar y hay que generar, pero es este fino equilibrio, el camino que tomamos en el medio, es no es ni bueno ni malo. Yo siempre cuento que eh, dentro de la versión mía, a mí me encanta todo lo que es estético, cuánta cosa, bueno, este video lo íbamos a hacer y me hice un láser en los ojos y no podía hacerlo porque estaba con los ojos de sapo. Y entonces uno podría decir, bueno, pero qué superficial. No es ni bueno ni malo, es simplemente que yo quería tener los ojos de sapo, ¿verdad? Y entonces ya me hice láser y entonces ya me hago, no es no hacer las cosas, es ser consciente de por qué hago las cosas. Y si yo hago algo estético, no es porque entonces ahora soy, ¿verdad? Yo antes estas cosas las escondía, pues yo decía, imagínate una psicóloga que se pone botox, o sea, van a decir que entonces yo soy una psicóloga que no se ama a sí misma porque hay que aceptarse tal y como es. No, a veces uno legítimamente no se gusta en el espejo y uno dice, pero ¿cómo? Si yo era joven, ¿cómo voy a tener estas patas de gallo? No, y hay algo para esto, ¿sí? Entonces me pongo botox y vámonos. Y, y no pasa nada. El tema es pensar que por hacer algo yo me convierto en algo. Y ese es la cárcel del ego. La cárcel del ego es pensar que yo me convierto automáticamente en algo por una conducta que yo hice. Que, a ver, cuando la primera vez que tuve una sesión contigo, bueno, era todo el tema de la ansiedad. Y la verdad es que en ese momento, cuando oficialmente hay un diagnóstico, hay una etiqueta o lo que sea, yo me sentía como un bicho raro. La verdad es que me sentía como, hay algo malo en mí. Y entonces después, durante todo este proceso, viene esto que mencionas de la aceptación. Ok, sí, acepto, tengo ansiedad. eh, bueno, ya ahora por lo menos le puedo poner un nombre, había cosas que sentía, que no estaba trabajando y que bueno, ya ahora por lo menos tengo una ruta que tomar. Pero se sentía uno raro. Pero después de la aceptación, viene todo este proceso de, ok, pero no le puedo echar la culpa a la ansiedad de todo. Entonces, también tengo que reconocer y aceptar que hay cosas que son mis decisiones y que metí la pata o no,
y ahora tengo que lidiar con eso. Pareciera que a veces la salud mental se ve como algo que viene a corregir y a quitar todo lo malo en mí, a que ya no me voy a equivocar, a que se me va a quitar la ansiedad o me voy a curar de eso, porque algunos creen que es como una enfermedad. Y entonces también se le pone como esa carga de que ahora la salud mental es como la panacea, como la que te va a resolver todo. Entonces tenés que ir a terapia, tenés que tener cuidado de tu salud mental. Ajá, y luego me encanta, Nati, y honro muchísimo que lo traigas, porque en mi camino personal, en esta balanza, uno tiende a polarizar, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar una balanza. Tengo esta balanza. Entonces, uno tiende a polarizar. Yo, regularmente, yo era buenísima en la universidad y en las primeras prácticas profesionales diagnosticando. Y entonces me enojé con los diagnósticos. Y dije, no, es que uno no es un diagnóstico. Entonces uno polariza. Entonces yo me fui a no diagnostiquemos. Pero si yo me voy a no diagnostiquemos, ¿qué pasa con el diagnóstico? Es que el diagnóstico es real. Cuando le ponemos un nombre, como vos bien lo decís, yo no estoy ni identificándome con el diagnóstico ni con el no diagnóstico. Estoy transitando el camino del medio. Y me encanta como lo decís porque te genera una ruta. Es como, ah, es ansiedad, no es como que yo, como que a mí me da un tramafán, no es como que me dio un ahogo, no es como que lloro, no es como que me tiro por las gradas, no, no, es esa ansiedad, ya entendí, esa ansiedad y entonces transito este camino, pero con conciencia. Entonces, el nombre, y por eso te pongo el ejemplo, porque a mí primero era muy buena haciendo diagnósticos y luego ya no quiero diagnósticos y luego tuve que equilibrar y decir, ok, si hay un diagnóstico, no pasa nada, no significa nada, es me hago cargo del diagnóstico, no le echo la culpa al diagnóstico, entonces me hago cargo del diagnóstico y ya me mandan la carretera, es como, bueno, transite por aquí y cuando pasa eso, usted lo va a percibir como un ansioso, usted va a percibir como un depresivo, pero hable con su depresión y hable con sus pensamientos y cuestiones, transite por ahí, pero sepa que no todo es eso, ¿verdad? A mí me pasaba con mi esposo, que yo también tengo un trastorno de ansiedad, y mi esposo me decía, es ansiedad, cualquier cosa. Yo, un día que amanecía yo de mal humor por el ciclo menstrual, y mi esposo, es ansiedad, es que ya te pusiste ansiosa. No, solo estoy arrancada, o sea, no todo es ansiedad. A veces solo es miedo, a veces uno tiene miedo no todo miedo es ansiedad. Y hay veces que sí es un ataque de pánico, es un ataque de pánico, pero hay veces que llega gente a la consulta y dice, he tenido 25 ataques de pánico esta semana, pero ¿cómo usted sigue vivo? O sea, ¿qué es esto? Y es, bueno, me asusté un día, o hay mucha gente que llega y dice, es que yo soy depresivo, estoy pasando una depresión muy fuerte, y cuando uno se está dando cuenta y empieza a hablar, a la persona se le acaba de morir alguien. Entonces, no es que soy depresivo, es que estoy pasando un momento de tristeza profunda, que puede caer en una depresión, pero no es que soy depresivo, es que hay algo que realmente justifica esto, o acabo de pasar un evento traumático, entonces quedé con ansiedad, pero no es que ahora voy a quedar así enchufado a un 220 todos los días, ¿verdad? Entonces sí es bueno cuando tenemos el nombre, no satanizarlo, como en algún momento lo hice yo, tampoco identificarse, como también lo hice yo, sino como transitarlo y decir, bueno, voy a tomar decisiones sobre esto. Entonces, no sé, mis hijos se ríen porque a mí de las cosas que me da ansiedad es ir manejando y hacer rotondas. Entonces, si hay un cambio fisiológico en mí, empiezo a sudar, me empieza a palpitar el corazón, necesito respiraciones más profundas, porque yo voy a pasar por un lugar que es un detonante de mi ansiedad y que puede ser un detonante de un ataque de pánico. Pero
si ya yo lo sé, yo ya decido qué voy a hacer. Entonces, yo decido si quiero tomar una ruta alterna que me va a tomar media hora más y no paso por la rotonda, que casi siempre hago eso. Pero era que vacilón, porque una vez, este, tenía que ir donde el doctor del Botox y solo que tenía que ir por esa rotonda y yo dije, entre estar arrugada y la rotonda, yo voy por la rotonda y no me pasó absolutamente nada. Y entonces llegué donde el doctor y ya, llegué un poco asustada, alarmada, póngale eso y vámonos. Y ahí es donde uno ve que los pensamientos que uno tiene no son ciertos, hay que cuestionarlos. Y entonces uno aprende como a vivir más tranquilo con quien uno es, con la versión que uno es. Pero de tanto querer tapar esas imperfecciones, de tanto querer tapar eso que no quiero que la gente se dé cuenta, de tanto querer tapar y sostener versiones falsas, se nos cae todo y se hace todo peor porque lo mandamos a la sombra, todo lo metemos debajo de la alfombra y llega un momento en que no podemos de tanta presión. Algo que mencionabas de mantener este equilibrio, ¿cómo podemos hacer para mantener ese equilibrio entre nuestras decisiones, entre cuando a veces tenemos que lidiar con un trastorno? ¿Cómo hacemos para, además de todas las cosas que tenemos que hacer, cuidar de nosotros mismos, cuidar de nuestra salud mental, pero de una manera genuina? ¿Cómo podemos hacer para transitar por ese equilibrio que mencionas? Es muy bonito porque justamente cuando yo empiezo a trabajar el equilibrio, entonces mis pacientes llegan con este cuento, porque a mí me encanta que como que los pacientes quieren quedarle a uno bien, entonces como que ya saben qué respuesta quiere uno, ¿verdad? Entonces es como, me desequilibré. Y de pronto es que soy una mamá desequilibrada, ¿verdad? Y es que dice, nos desequilibró la relación. Se Sí, pusieron una etiqueta. ya se pusieron la etiqueta del equilibrio desequilibrado, ¿verdad? Entonces, no viera que yo estoy súper equilibrado, ay no, ahora estoy desequilibrado. El equilibrio justamente es entender que van a haber momentos en los que no hay equilibrio. El equilibrio es entender en que hay momentos en los que yo no puedo estar feliz, porque legítimamente no estoy feliz, me acabo de dar cuenta que mi esposo me fue infiel, me acabo de dar cuenta que mi hijo tiene una enfermedad, me acabo de dar cuenta que, no sé, que me echaron del trabajo. Evidentemente no voy a estar equilibrado, pero justamente el gran problema es, ahora tengo que estar equilibrado siempre, el equilibrio tiene que estar conmigo y entonces es como, Dios mío, no se puede, es transito de manera equilibrada el desequilibrio. Pilar Sordo, una psicóloga chilena, habla súper lindo de transitar las emociones que son incómodas. Ella, ella habla de que hay momentos en los que nosotros no podemos. Ella misma ha hablado de su depresión, ha hablado de sus momentos de ansiedad. Cuando estábamos en COVID, ella hablaba, se le veía la cara que la estaba pasando mal. Y es que todos la pasamos mal. Lo que pasa es que también se alimenta la idea de que todo es felicidad. Y hay personas que en sus redes sociales publican, es increíble saliendo de la consulta porque estoy cuidando mi salud mental, pero lo que acaba de trabajar son un montón de pensamientos suicidas. Entonces es como, pero ¿cómo se publica eso? Es que adelante con la salud mental, pero usted acaba de publicar que la está pasando muy mal. Y es como, check, check, check. Entonces también se volvió como una demanda el estar bien y se volvió como una demanda el no poder uno nunca estar mal. Una de las cosas con las que yo trabajo mucho es con la crianza equilibrada. Y entonces, a mí me cuesta mucho el ego cuando yo me desequilibro como mamá y entonces yo empiezo a decir, yo, o sea, alcé la voz y mis hijos dicen, mamá, alzaste la voz. Como diciendo, usted no es una mamá que alza la voz. Y yo, perdón, perdón. Sí, es que a veces uno alza la voz
O sea, sí, es que a veces uno está sobrepasado, a veces uno está estresado y entonces a veces uno necesita eh, ir al momento, sostenerlo, integrarlo, reinterpretarlo, pedir disculpas. A veces uno se enoja con el esposo y uno no se enoja como, bueno, mira, mi esposo se llama Víctor. Mira, Víctor, sentémonos aquí, vamos a hablar acerca de qué ves vos en este momento. Contame qué has sentido, en qué parte de tu cuerpo sentís eso que sentís hacia mí. No, uno se pelea y uno dice, ¿qué es lo que le pasa a usted? Y se le sale el fuá y luego vuelve a conectar. Cuando nosotros conectamos es porque hemos conectado con nosotros mismos. Yo no puedo conectar con otra persona si no he conectado conmigo mismo. Algo que me parece que también puede haber convertido todo ese tema de salud mental en una carga, es eso que mencionas, y es que siempre hay que estar feliz, está como esta positividad tóxica, y que además, no sé si hasta cierto punto andamos buscando la perfección. Walter Rizzo en uno de los libros habla de buscar la perfección psicológica y dice que eso no existe, o sea, que eso nadie lo va a lograr. Y entonces eso implica que tenemos que transitar por todas esas emociones que a veces son feas, lidiar a veces cuando no andamos bien, que nos sentimos tristes o lo que sea. Y entonces, pero de alguna forma parece que siempre tenemos que estar felices, siempre tenemos que estar positivos y además perfectos. Y entonces, todo eso creo que también ha hecho que como esa mochila se vuelva más pesada de esta salud mental y entonces, ok, ahora tengo que ir al psicólogo porque es que no puedo andar triste. O sea, como que no se nos permite tampoco vivir o transitar todas las emociones, porque si no hay algo malo en nosotros. Sí, hay emociones que son percibidas como poco populares. No, no, no. Cuando nos saludamos, hola, pura vida, ¿cómo estás? No, muy mal, estoy triste. Y, ni siquiera sabemos qué hacer. Sí. La gente viene a consulta para ver cómo acompaña a otro en la tristeza. Las mamás vienen a consulta para ver cómo sostienen la frustración de sus hijos. Y es como, acompáñelo, pues siéntese a la par y dígale que qué triste. Cuando a una persona lo despiden, eh, no le vamos a decir, bueno, pero échale ganas que sigas vivo. No, 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 es muy triste el no validar que una persona tenga miedo, tristeza, enojo, que son las emociones no tan populares. Claro que la felicidad es la más popular de todas y nos encanta, pero justamente en los momentos de tristeza, nosotros logramos empatizar muchísimo. Si ustedes vieron intensamente, cuando Bim Bom está triste, quien lo ayuda es tristeza, porque tristeza entiende que está triste. Nosotros empatizamos, conectamos con la tristeza y cuando alguien la está pasando mal, nosotros nos tenemos que conectar con nuestros propios procesos de tristeza. Eh, por eso de pronto, antes, bueno, no antes todavía, dicen, no, es que los psicólogos son los que están más jodidos del techo, ¿verdad? Los psicólogos son los... Sí, yo sí creo y el psicoanálisis dice que para nosotros estudiar psicología es porque hay un síntoma, ¿verdad? Y yo lo creo profundamente, porque yo hablo con colegas, hablo conmigo misma y todas mis versiones, hablo con personas que son personas medicina y todas conectan con su tristeza. Lo que pasa es que la van sublimando y van convirtiendo esto que sentí en algo al servicio de los demás, que justamente eh, me va a permitir decir que así surge Amani. Eh, eh, yo creo que Amani surge de una sublimación de tengo esta habilidad, tengo eh, este conocimiento, tengo esta sensibilidad y lo pongo al servicio de los demás. Así es. Así es parte de la razón por la que nació Manny.
Ajá, entonces sí creo que es muy lindo poder darse cuenta que nosotros podemos eh, convertir las cosas. Sin embargo, no me puedo quedar ahí. Por eso los terapeutas siempre debemos tener terapeuta, porque si no nos quedamos desde nuestro dolor, desde nuestro juicio, desde nuestra idea, y de pronto llegan pacientes que creen cosas totalmente diferentes a uno. Yo he tenido que estudiar un montón de cosas cuando me llegan pacientes que tienen filosofías de vida totalmente diferentes a la mía, y no por eso yo les voy a decir, vea, usted lo que tiene que hacer es más vivir como yo y menos como usted. No, es entender qué sería bien para esta persona, qué sería bienestar para esta persona. Y entonces, porque, por ejemplo, para mí el gimnasio me da mucha pereza, pero para otras personas sí es su ritmo de vida, sí es su filosofía. Si se levantan temprano y dicen, aquí voy, y yo voy a decir, bueno, baje estándares, no se preocupe. No, no, porque para esta persona es importante. Atletas de alto rendimiento, es su vida. Entonces, pues hay que entender lo que significa para el otro, no para el terapeuta, ¿verdad? Porque, ay, no, no, usted tranquilo, viva como yo y le hace este libro. No, no, no es así. Entonces, sí creo, y cada uno es único, entonces cada bienestar es único. Eh, Pasa muchísimo como el otro día hacía un live con un ginecólogo y estábamos hablando que hay una muchachilla que le dan unas pastillas anticonceptivas y entonces todas las amigas usan las mismas pastillas anticonceptivas. Lo mismo sucede con el bienestar. Lo que es bienestar para mí puede ser un estrés para otra persona. Lo que es una pareja saludable para mí puede ser el peor terror de una persona. Entonces, tenemos que aprender a manejar eso, tenemos que aprender a saber que el bienestar para cada uno es diferente. Por eso los consejos nos confunden tanto, porque nosotros aconsejamos desde nuestra experiencia. Entonces, cuando llega la otra persona, a mí me pasó el otro día con Amelia, que le dije, Amelia, prueba esto que es riquísimo. No, pobre chiquita, casi se vomita porque no le gustó para nada, pero yo le estaba hablando desde mi experiencia. Pasa eso con los consejos. Eh, yo así, con todo el amor del mundo, yo creo que a mí me serviría, pero al otro no le sirvió. A Amelia no le sirvió el placer que yo estaba sintiendo con la comida, para ella fue totalmente displacentero. Así es el bienestar. Ya para ir cerrando, aunque acabas de mencionar del tema de los consejos, sí me gustaría que tal vez nos pudieras compartir recomendaciones para, que este tema de la salud mental no se convierta en una carga, que podamos transitar a través de él con ese equilibrio que mencionas. Creo que es muy importante nosotros solitos, y bueno, si tenemos un terapeuta, podemos hacerlo acompañado del terapeuta, pero hacer una lista de nuestras prioridades, hacer una lista de lo que nosotros, para lo que nosotros es bienestar, y entonces empezar a ponerle un numerito del 1 al 10, cómo estoy en cada una de estas prioridades, pero mías, mi propia prioridad. Entonces, del 1 al 10, yo digo, mira, estoy dejando el ejercicio que para mí es tan importante, ay, me doy cuenta que están 2, entonces tengo que subirle al ejercicio. Me doy cuenta que para mí un rato de spa es tan importante y lo tengo en 1, entonces tengo que subirle al 1. Pero la escala de bienestar tiene que nacer de nosotros, ¿verdad? Yo siempre propongo una escala que tiene como puntos básicos: alimentación, esparcimiento, espacio personal, espacio de pareja, espacio con hijos, estudio, finanzas, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando las finanzas se les desacomodan, eh, se les desacomoda la vida, ¿verdad? Entonces, si para mí las finanzas son muy importantes, entonces yo debo darle prioridad a las finanzas y decir, mira, estoy desbalanceado por las finanzas,
estoy desbalanceado por esto y esto, y entonces empiezo a balancear mi vida a través de mi propia mirada, no de la mirada del terapeuta, ni del doctor, ni del consejero. Es yo misma estoy poniendo mis estándares y yo misma estoy poniendo mis calificaciones y yo misma estoy haciendo como el examen de conciencia y de pronto uno se da cuenta y uno dice, mira, para mí que es tan importante las amigas y las tengo olvidadas. Y entonces busco las amigas y las saco adelante. Y ya llamo por teléfono, mira, ¿dónde estás? Y ya me pongo en conversación con mis amigas. Bueno, ese ejercicio de hacer una lista con todas estas cosas me parece genial, porque por lo menos en mi caso, apuntarlos en un papel, a veces lo hago en el teléfono, pero prefiero en el papel, como que esto lo vuelvo real. Soy más consciente de esto cuando los escribo, como que, ok, saqué esto de mi cabeza, lo pongo en el papel y ahora siento que es real. Ahora sí puedo como tratar de encontrar ese equilibrio viéndolo aquí, qué es mi prioridad, cómo puedo hacerlo. Así que me parece una excelente idea. Y esto que sea desde mi propia mirada, que sea desde lo que para mí es importante, porque nosotros no nos desequilibramos en lo que es importante para el otro, nosotros nos desequilibramos en lo que es importante para nosotros. Por eso tiene que ser un examen de conciencia real, un examen de nosotros, donde podamos sentirnos tranquilos de que esto realmente son mis pilares. Por eso, dentro de la lista de ámbitos importantes, es qué es realmente importante para mí. El trabajo, las amigas, el tiempo de esparcimiento, hacer yoga. Lo que sea importante para mí es darle realmente el lugar que tiene, pero tiene que ser desde la propia mirada. Muchísimas gracias, Stephanie, ¿verdad? Te agradezco un millón Gracias. el tiempo. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Si les ha gustado, por favor, denle like para que más personas lo puedan ver. Pueden seguir a Stephanie en Instagram como Equilíbrate Psicología. Igual por ahí Exactamente. vamos a dejar la descripción. Y nos pueden Ujú. seguir en Instagram también como Mente Amani, igual este canal de YouTube. Si pueden suscribirse y darle a la campanita para recibir notificaciones, somos Mente Amani, así nos pueden encontrar. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado y espero vernos pronto. Chao. Muchas gracias.